Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta emisión estelar de Noticiero Hechos. Este día tenemos un programa especial porque vamos a hablar, entre otras cosas, sobre la migración, Néstor y amigos televidentes. Va a ser nuestro punto central, hablar sobre los migrantes y la crisis, lo que ocurrió en toda América Latina y todas estas personas buscando llegar a los Estados Unidos. Así que les hemos preparado este programa especial, como les digo, sobre la migración. Buenas noches, Roxana y amigos televidentes. En este día, viernes 23 de diciembre, por supuesto, esto uno de los temas que vamos a tratar, sobre todo las diferentes aristas con el tema de la migración, y así iniciamos nosotros. Así es, así comenzamos contándoles que miles de migrantes esperan en la frontera sur de Estados Unidos a que llegue a su fin el denominado Título 42, una orden impartida desde la era Trump que permitía a las autoridades migratorias expulsiones rápidas. Aunque se preveía que la polémica ley finalizara el 21 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema suspendió temporalmente la medida y le dio un ultimátum a Joe Biden para que responda una apelación de emergencia ante la inminente derogación de esta política. A pocas horas que finalizara el Título 42, la Corte Suprema de los Estados Unidos anunció que bloquearía temporalmente esta orden, pero dejó abierta la posibilidad de que estas medidas que han permanecido vigentes desde inicios de la pandemia y que han sido utilizadas para rechazar a cientos de migrantes que han solicitado asilo puedan expirar. Esta noticia llega a un momento en que algunos estados que están gobernados por los republicanos apelarán la decisión de poner fin. Por su parte, grupos de ayuda humanitaria que trabajan para este sector reiteran que es necesario que se tenga una política justa para cada uno de ellos. A decirle que toda la frontera, desde Matamoros hasta Playa de Tijuana, se ha convertido en el centro de refugio más grande del mundo. Todos estamos acostumbrados a ver los centros de refugio allá en el Medio Oriente, pero no, señores, aquí, la frontera de México y los Estados Unidos es por ahora el campo de refugio más grande del mundo. Y estamos pues tratando de apoyar, pero cualquier ayuda, por muy grande que sea, es insignificante porque es tantas las personas que tenemos en la frontera precisamente en estos momentos. Título 42, una medida que fue implementada por causa de COVID, pero señores, ya no tenemos COVID a alta escala, ¿me entienden? Entonces ya es tiempo que esto desaparezca porque realmente está afectando a muchísimas personas que legalmente tienen todo el derecho, como dicen las leyes de los Estados Unidos, de pedir asilo dentro del territorio estadounidense. La situación en la que se encuentran los menores de edad en las diferentes fronteras también mantiene preocupados algunos sectores que velan por los derechos de los migrantes en Centroamérica. La frontera sigue estando igual, siempre hay el hacinamiento en la frontera sur de los Estados Unidos, que no ha encontrado una solución digamos temporal para dejarlos ingresar al territorio de los Estados Unidos. Por ahora quedará a esperar cuál será la decisión final y el futuro de miles de personas que se encuentran a la espera de una respuesta a sus peticiones. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.sb. Presenta. Una gran noticia si vives en Estados Unidos. Obtener el DUI nunca fue tan fácil. Haz tu cita en DUI.sb para tramitar tu documento en el consulado más cercano. Además, puedes recibirlo en la puerta de tu casa con el servicio DUI Express. Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.sb. Presentó. 50 personas murieron después de ser abandonadas en un tráiler bajo el sofocante calor de Texas, una de las peores tragedias que se cobró la vida de los migrantes que cruzaron de contrabando la frontera de México a los Estados Unidos. Los migrantes, refugiados y familias enteras utilizaron rutas más remotas y peligrosas para llegar hasta los Estados Unidos, lo que dejó resultados fatales, como los ocurridos en Texas, donde al interior de un furgón se encontraron más de 50 personas fallecidas. Afortunadamente, es una situación muy triste. Nuestra organización en comienzos condena estos hechos, condena esta tragedia. Insisto, lamentamos, no queremos que pasen, pero todos los días mueren personas en esa ruta migratoria. La manipulación
la explotación y la falta de humanidad. Con mucha consternación se encuentran los miembros que velan por los derechos de las personas migrantes en Latinoamérica. Sobre la noticia del hallazgo de más de 51 personas que viajaban de manera irregular al interior de un tráiler y que a consecuencia del hacinamiento y las altas temperaturas hicieron que perdieran la vida. Dicen que estos hechos deberían de hacer reflexionar a los gobiernos sobre la importancia de trabajar en políticas para evitar que más personas decidan emprender este viaje, y en la que desafortunadamente lo único que encontraron fue la muerte. Tener compasión, de entender que son seres humanos, migrantes que estaban buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos, para sus familiares. Y por otra parte también debe de haber un responsable. ¿No? Yo creo firmemente que el gobierno mexicano podría estar haciendo más, batallando este tipo de situaciones. La corrupción es muy grande en México y estamos viendo las consecuencias, el costo de la vida humana de migrantes en Estados Unidos. Yo viví en San Antonio, Texas, por muchos años. Te puedo decir que el clima es muy fuerte, el calor, la humedad, y de pensar que pues hermanas y hermanos migrantes en climas de 100 grados, ¿no? El calorón, la humedad, y luego estar encerrados en una caja de tráileres es una pesadilla para todos nosotros. Pues la verdad es que este incidente en San Antonio, Texas, solo demuestra la gravedad de los riesgos de la migración irregular y verdaderamente la manipulación, la explotación y la falta de humanidad que los traficantes de personas tienen para con los migrantes que tienen que poner en manos de estas bandas y de estas operaciones su vida para lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. Esta tragedia ocurre en medio de números récord de cruces en la frontera, especialmente en Texas. De acuerdo a las autoridades, hay 3 personas detenidas en vías de investigación para determinar el por qué los abandonaron, conociendo las condiciones en las que se encontraban. Pero hay quienes cuestionan si detrás de este incidente hay una red muy bien organizada que se dedica al tráfico de personas. Reiteraron que es necesario que se castigue a los responsables que cometen este tipo de hechos. Para denunciar también a estas personas que se dedican al tráfico de personas, un negocio que deja miles de millones a gente sin escrúpulos y que las investigaciones lamentablemente no llegan a donde nosotros quisiéramos. Yo creo que la pregunta es, ¿qué pasó en los controles migratorios? ¿Cómo es posible que este contenedor pasó por un control migratorio donde no se dieron cuenta que iban esa cantidad de personas bajo condiciones como estas, que no tiene aire acondicionado, los dejaron abandonados en una zona con más de, entendí que 40 grados centígrados, sin aire, sin respirar, Ernesto? O sea, ¿qué está pasando? No puede ser que seamos tan inhumanos. En su mayoría de los fallecidos eran de origen mexicano. Ante eso, el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una delegación de su gobierno también ha iniciado una investigación para identificar a los posibles responsables. Además, reiteró que buscarán la forma de ayudar a la... Y a través de 2 decretos, el presidente de Costa Rica puso duras condiciones para los que llamó en su mayoría migrantes económicos que buscan aprovecharse de la generosidad de ser un refugiado legítimo. Veamos el informe. En Costa Rica hay más de 200.000 solicitudes de refugio, en su mayoría de nicaragüenses y venezolanos. El presidente Rodrigo Chávez alega que muchos de los solicitantes no son perseguidos políticos, razón por la que anunció nuevas estrategias para frenar esa migración. Estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados
sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar. Organismos que defienden los derechos de los refugiados critican la nueva medida anunciada por el presidente Chávez. El primero en hacerlo fue el Servicio Jesuita para los Migrantes de Costa Rica. Las personas llegan a este país porque han tenido que huir para resguardar su integridad física y emocional. Lo que sueña la gente es poder retornar a su país, y eso lo sabemos muy bien las organizaciones que acompañamos a tantas personas que experimentan estas realidades. Algunos venezolanos como Junior Gutiérrez podrían verse afectados. Viajaba hacia Estados Unidos, pero por la nueva restricción migratoria se quedó en Costa Rica. Su salida de Venezuela fue por razones económicas. Yo soy venezolano, vengo de emigrar, pero yo no quiero que me regalen nada. O sea, yo quiero ganarme mis cosas, quiero trabajar. El presidente Chávez cambió su política migratoria alegando que los recursos económicos son insuficientes para atender a los refugiados. Donaldo Hernández. Las temperaturas que se esperan para este sábado 24 de diciembre, ponga atención porque esto le interesará. Para la zona occidental se esperan temperaturas máximas de 30 grados y una mínima de 19 grados centígrados con un día soleado. Vamos a revisar la temperatura en la zona central, se espera una máxima de 29 y una mínima de 20 grados, también un día soleado se espera. Y en el oriente del país una temperatura máxima de 35 grados. En una zona limítrofe entre Costa Rica y Panamá está el lugar catalogado por muchos como el infierno en la tierra. La temida selva del Darién y sus peligros dejaron a decenas atrás en su búsqueda del sueño americano. La región entre Colombia y Panamá constituye uno de los mayores retos para los migrantes que deciden viajar hacia los Estados Unidos. Su geografía poco acogedora y la presencia de grupos criminales constituyen un alto riesgo que incluso los migrantes pueden perder la vida en su trayecto. Las imágenes en redes sociales muestran filas de personas caminando sobre un riachuelo, cargados con mochilas o con lo poco que llevan encima, empapados y las piernas cubiertas de lodo hasta las rodillas. Están en la región del Darién, una selva de más de 575.000 hectáreas conocida como el Tapón de Darién o el infierno selvático. Su complicada geografía, llena de pantanos y ríos caudalosos, la convierte en uno de los puntos más difíciles de acceder en el mundo. De hecho, es el único tramo en el que se corta la carretera panamericana que va desde Alaska hasta Argentina y Chile. Aún así, eso no ha impedido que cientos de personas se adentren en su interior con un solo destino: llegar a Estados Unidos. En los últimos años, este paso se ha llenado de muchas nacionalidades que esperan incorporarse a las caravanas de migrantes centroamericanos. En estos grupos se ven haitianos, cubanos e incluso personas provenientes de lugares remotos como Angola, Senegal y Bangladesh. Una de estas caravanas, quizá la más grande de todas, es la de migrantes venezolanos. Muchos ya superaron el reto de atravesar caminando el tramo colombiano o la Arádida Guajira en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, su trayecto con frecuencia acaba convirtiéndose en una total pesadilla. Cada caravana que se interna en Darién no solo queda a merced de los coyotes, sino que también a los grupos guerrilleros colombianos y a los cárteles de narcotráfico que operan en el sector. La mayoría de los migrantes comienzan su viaje al Darién en el pequeño poblado de Necoclí, en Chocó, y de allí cruzan en lancha hacia Capurganá, apodada como la Puerta del Infierno Selvático. El trayecto es complicado debido a la inexistencia de caminos, por lo que los grupos suelen andar por senderos estrechos y suelos pantanosos. Uno de los factores más señalados por los viajeros es el calor. Muchos sobrevivientes lo han descrito como sofocante, siendo la causa principal de muchas muertes por infartos y paros respiratorios tras varios días de caminata sin descanso. También es considerable el riesgo por la presencia de animales salvajes, serpientes e insectos venenosos.
pero sin duda el elemento más peligroso del Darién son sus ríos. Los más grandes se deben cruzar en canoas, pero la mayoría deciden cruzarlo a pie debido a la falta de dinero. Sin embargo, algunos coyotes aprovechan las ventajas e incluso cobran hasta $20 por persona solo para ayudarlos a llegar a la orilla. Diariamente se reportan casos de asaltos, asesinatos y abandonos en medio de la selva. Algunos pueden ser víctimas de reclutamientos forzosos y trata de personas. Las mujeres constituyen uno de los grupos más vulnerables entre los migrantes. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL informó que suelen ser víctimas de una violencia sexual sistemática, la cual en casi todos los casos suelen quedar impune. La organización registró durante el año 2021 cerca de 300 denuncias que incluían hasta violaciones grupales. Muchos migrantes señalan que los coyotes no detienen su paso bajo ninguna circunstancia y dejan atrás a aquellos que sufren de alguna lesión, fracturas o incluso sufren de insolación debido a las altas temperaturas que hay en ese sendero. A lo largo del camino es normal encontrar personas que fueron abandonadas por su grupo luego de sufrir algún esguince o fractura. En algunos casos pueden morir tras quedar a su suerte por varios días en la selva. Diariamente en las caravanas se ven decenas de familias enteras con niños y adultos de la tercera edad emprendiendo el viaje para mejorar sus condiciones de vida. Pero la región de Darién es apenas el primer punto de un largo camino para aquellos que desean ir a Estados Unidos. Además de Panamá, deben atravesar Costa Rica y Nicaragua para luego sumarse a las caravanas migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Finalmente, llegan a México, donde muchos se suben al techo del tren de carga, más conocido como La Bestia. Dicho viaje es extremadamente peligroso y lleva consigo diversas situaciones incómodas que impiden lograr el famoso sueño americano. Profamilia está celebrando 60 años en pro de la vida, en pro del bienestar, en pro de la salud. Son 60 años acompañando a la familia salvadoreña a través de su red de salud, hospital, clínicas, laboratorios, imágenes, farmacia. Profamilia, tu red de salud, al alcance de todos. Vamos a la pausa. Tener mi propio negocio, ver que crezca y que alguien creyera en mí, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral, tu banca MIPE. Presenta. Continuamos con más y la siguiente historia nos relata lo duro que puede ser no solo el camino hacia Estados Unidos, sino su permanencia en la nación norteamericana. Conozcamos el testimonio de una persona que pasó de ser inmigrante a mendigo. Pues me atacó y me pegó un puño súper duro. Un puño en el ojo recibió Luis Huertas en Washington, D.C. El hecho ocurrió días después de que el inmigrante arribara procedente de Texas en uno de los buses enviados por el gobierno de ese estado que sigue expulsando migrantes indocumentados de su territorio. Sin un lugar donde pasar la noche ya en la capital estadounidense, no tuvo más remedio que dormir en la calle. Entonces ahí ya fue donde empezó como otra odisea más en esta estadía aquí en este país. Sin documentos, Luis no recibió atención médica inmediata. Este caso no es la excepción, reconoce el gobierno local, y aunque Washington, D.C. es una ciudad santuario, no tiene los recursos para atender el continuo flujo de migrantes y la alcaldía requiere urgente ayuda del gobierno nacional. Dinero, tiempo y esfuerzo humano para poder abarcar, porque el gobierno de D.C. solamente no va a poder cubrir esa necesidad. Solo entre abril y junio de 2022 han llegado al distrito cerca de 6,000 migrantes indocumentados. Organizaciones no gubernamentales como Carecen asumen parte de la carga. La entidad recibió algunos de los primeros buses, proveían orientación, alimentación y albergue por 3 días a los migrantes, pero la alta demanda ya desbordó toda expectativa. A la fecha son más de 140 buses que han arribado a Washington desde Texas y Arizona. Ya no tenemos los recursos para seguir ayudando. Entonces cuando viene la gente, ahora, porque siguen viniendo, se va a encontrar que no hay mucho, hay menos de lo que había antes, y lo que había antes era poco.
Recientemente, la administración de Joe Biden, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, asignó $1 millón para la recepción de la población indocumentada que llega a Washington. Pero incluso con estos recursos, para SAMU, la organización encargada de manejar el presupuesto en la ciudad, es imposible atender las necesidades de esta población. Entonces es esta parte, un concepto erróneo de lo que se van a encontrar acá. Inicialmente hubo familias que trajeron a los inmigrantes y los tuvieron en su casa. Nosotros tuvimos un albergue de 2 semanas para un grupo muy chiquito, pero oportunidades de tener a largo plazo vivienda para los inmigrantes nunca ha existido. Te lo juro. La misma conclusión a la que llega Luis Huertas después de lo que enfrentó. Imposible cómo conseguir oportunidades, un trabajo, tal vez una vivienda, o sea, se le cierran a uno muchísimas puertas por solo el hecho de pues, no tener papeles. A pesar de las odisías que estos inmigrantes relatan, solo a Washington D.C. están llegando semanalmente mínimo 500 migrantes indocumentados que viven historias similares. Pero sin recursos disponibles, ya ni las organizaciones de caridad dan abasto. Luis y muchos como él podrían quedar en condiciones de mendicidad en un país desconocido cuya realidad ha convertido su sueño americano en una utopía migratoria. Divalicet Cash, Voz de América. Tras caminar medio continente durante 4 meses, una venezolana embarazada dice arrepentirse de emigrar a Estados Unidos. Esta es su situación, veamos. Sí, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos. Hace 4 meses, esta venezolana de 19 años arribó a Washington en uno de los 120 buses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como protesta a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Desde la estación de transporte, esta inmigrante, a la que llamaremos Rosa porque pidió anonimato al sentirse abrumada en un país extraño, nos contó las peripecias de ella y su pareja para llegar a Estados Unidos, incluyendo 4 amenazas de aborto. Trabajar, empezar a cumplir mis sueños, mis metas. ¿Qué pasó? La realidad superó la ficción. Desde Delaware y aún a punto de dar a luz, la pareja relata que han estado batallando un sistema legal y un idioma para los que no estaban informados ni preparados. Un medio que nos pueda obtener una copia de nuestro sonido de Costa Rica. De México hacia acá, pasamos por el río Bravo y eso se mojó pues y lo tuvimos que botar. La pareja cruzó caminando la inhóspita selva del Darién desde Colombia y luego 9 países para estrellarse, en sus palabras, con una dura realidad. Todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios como la ciudad de Nueva York. No era lo que pensaba. El abogado te va a cobrar $10,000 para ver si es que tú apruebas el asilo. 10 años para poder salir. ¿Sabes que yo no tengo pasaporte y yo me la estoy viendo fea? Primero, si aquí no tienes pasaporte, no eres nadie. Para aplicar para una casa, tienes que tener pasaporte. En junio del 2022, alrededor de 207,000 personas cruzaron ilegalmente la frontera sur, según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige a Rosa y a su pareja reportar su paradero cada semana a través de una aplicación digital, ellos solo esperan el nacimiento de su hija. Una cosa es que yo lo cuente, otra cosa muy distinta es que la persona lo viva. No lo ven porque piensan en el sueño americano, un sueño que en realidad Dios me guarde y a mis padres también. Me llega a pasar algo a mí acá y ese sueño no sirvió. Y de esta forma nosotros nos despedimos, deseándole que pasen una feliz Navidad, por supuesto, en compañía de sus seres queridos. Felices fiestas, gracias por habernos acompañado.